ahí está las palabras mágicas. Ya salió la Entonces, gringa. salió la gringa y dijo que nos está grabando por aquello. Eh, bueno, quiero externar un saludo muy cordial a todas las personas que se encuentran por acá disfrutando de la semana académica, que pues para mí es un espacio en el que podemos salirnos, ¿verdad? De las, antes decíamos que de las cuatro paredes, pero bueno, ahora de las pantallas en un enfoque tradicional y recibiendo nuestra formación pues oficial de los cursos de la currícula que pues tenemos que llevar en nuestras carreras, y este resulta un espacio muy rico en términos de aprendizaje, de visualizar otras discusiones, de abordar otras temáticas, de entendernos y vernos en una sociedad que está en una constante transformación y que requiere de una universidad comprometida en, en, en cómo generar esas transformaciones en la búsqueda de equidad, en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de una sociedad menos desigual, ¿verdad? Para todas las personas. Eh, este espacio, pues estamos encantados y encantadas de poder compartirlo con, con Oscar Jara. Yo antes siempre de presentar a las personas como de la parte de la mirada un poco academicista, creo que es importante siempre presentar a las personas, como seres humanos, como gente que vive y siente como todos y todas nosotros y nosotras. Y bueno, Oscar lo conocí hace ya algún tiempo, estuvimos en un curso con él de sistematización de experiencias. No le gusta que le digan don Oscar, por eso yo me doy al atrevimiento de decirle Oscar. Ningún Entonces, atrevimiento. y pues una persona, un ser humano muy comprometido con, con todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales latinoamericanos, de larga data, de largo conocimiento. Ahí pues yo estuve leyendo un poco y me encontré una referencia pues bien bonita y se las voy a compartir, que dice que Oscar Jara Holiday es sociólogo y educador popular de origen limeño. Justamente pues Lima esta semana estuvo, bueno, pero estuvo en elecciones, ¿verdad? Un proceso electoral bien Ujú. interesante y creo que de alguna forma reivindicativo, entonces muy interesante, pero pues Oscar llegó a Centroamérica con el triunfo de la Revolución Sandinista, intervino en la cruzada de alfabetización en Nicaragua. A partir de ahí, pues puede decirse que lo adoptamos, ¿verdad? En Centroamérica y se ha convertido pues en un referente en los últimos más de 30 años en términos de extensión universitaria, de educación popular y también impulsor de la metodología de sistematización de experiencias, que es una metodología que utilizamos pues para en nuestros procesos extensionistas en la universidad y también en muchas de las universidades latinoamericanas. Es el director del Centro de Estudios y Publicaciones de Alforja en Costa Rica y pues estamos con esta súper breve descripción, muy honorados con su presentación y su participación en este espacio y que haya sacado pues dentro de su agenda, que es bien apretada, yo lo sé, pues un espaciecito para compartir con nosotros y nosotras. La metodología sería escuchar a Oscar por unos 15, 20 minutos con su planteamiento general y después pues tener un conversatorio más ameno, más didáctico, dialógico, en que podamos intercambiar algunas opiniones y conversa pues de aquí a las 12. Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Bien, gracias, gracias Ariel, compañeras, compañeros. De verdad, muchísimo gusto por esta invitación, desde que Ariel me dijo, porque además lo conozco, como él dice, desde ese curso que tuvimos hace ya un par de años en la UNA sobre sistematización de experiencias y donde él hizo todo un trabajo de sistematización de la experiencia de trabajo con jóvenes y que las reflexiones y los aportes no solamente sirvieron para la propia experiencia, sino también creo que nos iluminaron a todas las personas participantes como reflexiones muy interesantes. Y ahí percibí que era una persona muy comprometida y en búsqueda de cambios importantes que son necesarios también para realmente enfrentar los desafíos que tenemos en estos momentos, tanto en las universidades como fuera de ellas, en los movimientos sociales. Los contextos de nuestra América Latina pues son muy complejos, están en permanente tensión, hay mucha situación de conflictividad. En nuestro país nos acercamos también a un nuevo proceso electoral donde también hay una distancia entre lo que pasa en la escena política y lo que ocurre muchas veces en nuestra vida cotidiana. Pues bueno, ya soy tico desde hace ya como 40 años y mis hijos y mis hijas ticos, casado, divorciado, vuelto a casar con tica, entonces bueno, aquí ya estamos tiquizados totalmente. Y
Bueno, muy contento de poder participar en este encuentro, conversar con ustedes. Algunas les puedo ver las fotos, otros nada más los nombres, pero después de repente podemos comunicarnos más cercanamente. Eh, a ver, el tema es un tema, creo que es muy importante, muy interesante, sobre el vínculo entre extensión universitaria y educación popular. Y les voy a presentar unas diapositivas con algunas ideas para que abramos la discusión. Eh, creo que ya se ve. ¿Me dice si se ve bien, Ariel? Está, ok. Bueno, entonces yo le puse extensión universitaria, educación popular, vínculos y desafíos. Y bueno, decirles también que estoy sumamente contento de que este espacio también de diálogo con ustedes me permita tener un mayor contacto con el trabajo que se hace en la región Brunca, porque siempre las sedes regionales quedan a veces como minimizadas dentro de la visión de la universidad, y cuando se piensa la universidad se piensa como que es el campus central, y es un engaño, porque creo que el trabajo académico, el trabajo universitario, el papel de las y los estudiantes, las y los docentes en las regiones es fundamental. Es el espacio del terreno y del vínculo con lo que ocurre cotidianamente en nuestro país, con los actores sociales, y por lo tanto, bueno, aquí escogí esta imagen de un encuentro que tuvimos cuando se hizo una escuela de verano organizada por la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria hace como 3 años, y que nos fuimos a unas comunidades en la zona de Esparza. Y ahí las y los productores nos presentaron una cantidad nos dieron clases de maestría de agricultura ecológica y de organización social muy interesantes, y venía gente de varios países de América Latina, y me pareció que era interesante colocarla como una imagen que representa un poco lo que quisiera compartirles hoy, ojalá brevemente. Entonces, la primera idea, me gustaría que tratáramos de cuestionarnos un poco sobre la famosa relación entre investigación, docencia y extensión, que en todos los discursos se dice que son los 3 pilares de la universidad y patatín, patatán. Sin embargo, me parece que muchas veces se ve de una manera muy limitada. Por ejemplo, se mira como si fueran tres tortas de un pastel, donde al final lo que es la universidad, el aporte específico de la universidad, es la investigación, es lo más importante, es donde se produce el conocimiento. Por otro lado, la docencia, claro, porque el trabajo docente, el papel de la enseñanza es el más relevante, y siempre va quedando como una colita ahí. Bueno, y el trabajo de extensión tiene menos recursos, se le da menos valor, se considera menos en la carrera académica, e incluso las y los estudiantes, no sé ustedes, piensan que, bueno, se puede quitar la extensión. Hay gente en la Asamblea Legislativa hoy que dice que bueno, eso es innecesario, que está haciendo la universidad gastando plata en extensión universitaria, que para eso esté Limas o qué sé yo. Entonces tienen una visión demasiado cerrada con respecto a esto, pero también muy limitada sobre lo que implica lo que se llama extensión universitaria, o en la UCR se llama acción social, que es un poco este vínculo más directo en proyectos de vínculo con organizaciones y sectores sociales. Entonces, dentro de esta idea como más tradicional, la extensión es casi como un apéndice, ¿no? Y bueno, un apéndice se puede quitar y supuestamente no pasa mayor cosa. Yo voy a plantear una perspectiva distinta, porque esta perspectiva la mira muchas veces como 3 estructuras. Entonces están las vicerrectorías o como 3 funciones: la función docente, la función de investigación, la función de extensión, e incluso como 3 profesiones. Yo soy investigador o investigadora, yo soy docente, yo soy extensionista. Bueno, yo quiero criticar de punto de partida esta parcelación, y más bien proponerles que qué tal si la miramos como 3 dimensiones, más bien, de un mismo proceso de formación profesional, donde hay una dimensión investigativa, docente y extensionista que se articulan, y que por lo tanto esta formación, este proceso de formación, no es solamente para los estudiantes, las estudiantes, es un proceso también de formación para los y las docentes. O sea, las personas que somos docentes universitarios, en los procesos de investigación, docencia y extensión, nos estamos formando
¿ah? Entonces, no pensar, bueno, yo terminé mi carrera, ahora soy profesor, ahora yo ya no tengo que formarme. Al contrario, yo tengo como docente que formarme precisamente teniendo mayor capacidad de conocimiento, mayor capacidad de comunicación para enseñanza, aprendizaje y mayor capacidad de vínculo con los problemas de nuestras comunidades con las que trabajamos. Entonces, tanto docentes y estudiantes en un mismo proceso formativo deberíamos articular estas tres extensiones, estas tres dimensiones. ¿Ok? Entonces, se me ocurrió pensar que en vez de esa torta ahí partida, y aunque, bueno, el PowerPoint no permite así como mucho movimiento, ¿qué tal si pensamos como un mandala, ¿verdad? La relación como un mandala. Y el mandala, saben que en muchas culturas significa la unión del todo y las partes, es decir, está todo articulado y vinculado. Y entonces podemos pensar que existe, por un lado, una dimensión de docencia, una dimensión de extensión, una dimensión de investigación y también un rol de lo que serían las políticas institucionales en la universidad. Y entonces, aunque estas son dimensiones que están cruzando el mandala, en realidad estos colorcitos polícromos que tienen más bien fucsia, celeste, tienen de repente un peso mayor de extensión y un poco menos de docencia y de investigación o de política institucional, otros que pueden tener un poco mayor de peso de la investigación y otros que pueden tener mayor peso en la docencia, puede haber diferencia de pesos en estas dimensiones. En realidad es aquí, en esta mezcla polícroma, donde se desarrolla el quehacer académico de las universidades. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que articula? ¿Qué es lo que mueve a esto para ir produciendo los colores? Así como cuando uno va a una ferretería y consigue y quiere el colorcito tal, ese verde aqua especial con tal, entonces hay una mezcla de chorritos y luego vienen a batirlo y al batirlo y moverlo va saliendo el color que queremos, que nos gusta, pero igual, ¿qué hace que salgan todos esos distintos colorcitos, digamos? Y es precisamente el vínculo entre el quehacer universitario y el conjunto de la sociedad de la que la universidad forma parte. Es decir, a veces se piensa como que la universidad es un ámbito aparte. Aquí está la universidad y aquí está la sociedad. No, la universidad, todo el quehacer universitario es parte de la sociedad a la que pertenecemos. O sea, no, y por lo tanto los desafíos de la sociedad son los desafíos que desafían a la universidad. Entonces, lo que ocurre hoy en Costa Rica, lo que ocurre hoy en Centroamérica, en América Latina, en el mundo, este contexto nos desafía para lo que vamos a trabajar dentro del espacio específicamente académico y universitario, no como algo ajeno, sino al contrario, es lo que le da sentido. Entonces, esta es un poco la primera idea de pensar que son dimensiones articuladas, integradas en un proceso de vínculo, de compromiso. O sea, el quehacer universitario no tiene sentido fuera de los dilemas y desafíos de las comunidades, de los pueblos, de los países en los que formamos parte. Entonces, yo les diría, ¿qué tal si pensamos que en lugar que la extensión sea un apéndice, que puede quitarse y no pasa nada, más bien qué tal si la extensión viene a ser el corazón? Vendría a ser el corazón, que es el que hace latir la sangre, que permite el fluido de proyectos de investigación que van a surgir a partir de la extensión, de elementos de la docencia que está comprometida en esos trabajos de extensión. Entonces la extensión no es un apéndice, es un motor que dinamiza el conjunto de quehacer de estas dimensiones. Entonces, visto de esa manera, más bien puede ser uno de los elementos más valorados y valorables del quehacer universitario, y necesitamos pelear eso para poder que haya ese reconocimiento, porque entonces podemos decir, como decía una compañera en Uruguay, decía, es que sin extensión no hay universidad, no existe, no tiene sentido la universidad. Entonces, primer punto, esta valoración de que dentro de esta articulación, el papel que puede tener lo que llamamos extensión universitaria. Ahora bien, esta mirada supone que tenemos que redefinir la docencia. La docencia muchas veces se piensa como es la enseñanza. Entonces ya, yo soy docente, voy a ponerme a preparar todo lo que yo les voy a enseñar, les voy a transmitir, les voy a tirar a los estudiantes, para que lo aprendan, lo repitan y después los califico. Pero ¿qué tal si la docencia la empezamos a mirar como
¿Qué es lo que yo voy a aprender como docente? ¿Qué es lo que voy a generar como aprendizaje como docente? ¿Qué tipo de aventura académica vamos a generar para producir un pensamiento propio, un pensamiento crítico? Y por lo tanto, mi papel docente no es solo el de entregar contenidos, el de transmitir información, sino que mi papel docente es discutir, debatir, generar reflexión y aprender con no mis estudiantes, con los y las estudiantes con los que trabajo. Entonces es una dimensión donde en el binomio enseñanza-aprendizaje, el peso principal lo tiene el aprendizaje. Un segundo elemento es que tenemos que repensar la investigación. A veces se piensa, yo voy a investigar, entonces me voy a alejar del mundo, me voy a encerrar en un laboratorio como en una biblioteca y ahí voy a producir mi conocimiento. Mentira. El conocimiento tiene que producirse a partir de procesos de vínculo con los problemas cotidianos de nuestro país, de nuestra sociedad, de las personas, y que por lo tanto modelos de investigación-acción o de investigación participativa o de investigación docente sobre cómo estamos desarrollando nuestros procesos educativos son fundamentales para repensar la idea de la investigación tradicional. Y también tenemos que reinventar la extensión. Hay un movimiento latinoamericano que es el movimiento por la extensión crítica, por la acción social transformadora, y que coloca el protagonismo de la extensión no en los y las estudiantes y docentes de la universidad que van a las comunidades a trabajar y a enseñarles a la gente, sino más bien van a trabajar en conjunto con la gente de las comunidades para fortalecer el protagonismo social popular de esas personas de las comunidades. Entonces, si redefinimos la docencia, si repensamos la investigación, si reinventamos la extensión, ahí tiene mucho más sentido el quehacer universitario en todas sus dimensiones. Por eso hay un desafío enorme de que podamos generar una democratización del conocimiento, que no sea una cosa elitista que solamente algunas personas lo manejan, y por otro lado que generemos como mecanismo permanente, tanto al interior de las aulas como en el vínculo con las comunidades, de diálogo, de reconocer la pluralidad de saberes, de saber que la gente tiene saberes, la gente en cualquier terreno tiene saberes y conocimientos que necesitamos recoger y necesitamos dialogar. ¿Cómo hacemos eso? Precisamente es justo una aventura creadora importantísima, donde por lo tanto entonces podemos recrear las dimensiones de la universidad teniendo la acción social o la extensión como el motor, como el corazón, porque precisamente de esos proyectos de extensión es de donde pueden surgir las prioridades de investigación, los temas para investigar, donde se pone a juego el papel que yo tengo como docente en la relación con los estudiantes, la gente de las comunidades, el personal académico. Es decir, la extensión universitaria más bien puede ser el factor fundamental para dinamizar el quehacer universitario. Bien. Entonces, con eso cierro un poquito esta parte y entro en en el otro polo, digamos, de nuestra conversación, que es el de la educación popular. Bueno, esto, lo que se llama la educación popular, tenemos que entender que es un fenómeno social, histórico de América Latina y a la vez es una concepción de educación, ¿ya? Y que muchas veces se ha reducido a decir, bueno, educación popular es hacer técnicas participativas, hacer dinámicas, es trabajar en alfabetización, es eso, pero es mucho más. Entonces, una repasadita muy rápida que después podemos profundizar si a ustedes les interesa, es que a lo largo de la historia latinoamericana se produjeron distintas comprensiones de lo que es lo que llamamos educación popular. Entonces, en el siglo XIX, cuando en América Latina empiezan a crearse las repúblicas, por ejemplo, Simón Rodríguez, que era el gran inspirador, maestro de Simón Bolívar, habla de la necesidad de que la educación no podía ser algo reservado a las élites, a la colonia, a los nobles, que eran los únicos, digamos, que entre comillas se educaban, sino que tenía que ser una educación para toda la gente. Entonces ahí nace la idea de educación popular como instrucción pública. Entonces hay una primera idea republicana, democratizadora, que habla de educación popular en ese sentido. Luego, en la primera mitad del siglo XX, más bien empiezan a aparecer otras nociones, por ejemplo, el movimiento obrero, el movimiento sindicalista, anarcosindicalista, incluso los movimientos socialistas, todos ellos van creando escuelas populares, bibliotecas populares, y se crean incluso las universidades populares, que recordarán ustedes hace 2 años que se conmemoró los 100 años de la Reforma de Córdoba. En ese movimiento, que fue un movimiento estudiantil que luchó por la democratización de la universidad y contra el elitismo en la Universidad de Córdoba de Argentina, y que luego se expandió
a todo el continente y a otros países. Ese movimiento reclamaba reclamaba la extensión universitaria y fue el que permitió crear universidades populares donde estudiantes, docentes, obreros, trabajadores, personas de las comunidades campesinas, etcétera, empezaron a pensar una educación distinta, una educación que respondiera a los intereses de las mayorías, que fuera también, en este caso, por ejemplo, una educación de clase que sirviera a los intereses de la clase obrera que estaba empezando a surgir en América Latina. Y a eso se le llama educación popular. Luego, en los años 60, 70, aparece nuestro querido, conocido, maestro, amigo Paulo Freire, que además este año estamos celebrando 100 años de su nacimiento en Brasil. Espero que ustedes lo conozcan, si no, también podemos conversar un poco sobre él. Y Paulo Freire va desarrollando una idea clave que es la idea de la concientización, de generar un proceso de toma de conciencia, que los procesos educativos nos deben permitir aprender de la realidad. Debemos conocer nuestra realidad, nuestra historia y ser conscientes de ella y de nuestro papel. Y entonces él habla de una educación liberadora. Y él dice que la educación no puede ser domesticadora, la educación no puede ser dominadora, la educación no puede ser alienante, la educación tiene que ser liberadora. Y liberadora en dos sentidos. Un sentido en liberarnos de todo aquello que nos oprime, de todo aquello que nos limita, pero también en otro sentido liberar nuestras capacidades creativas, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir, de otra manera, nuestra capacidad de organizarnos, nuestra capacidad de comunicarnos. Entonces, liberar lo que nos ata y liberar nuestras potencialidades. En ese sentido, Paulo Freire rompe la idea tradicional de educación que se tenía como enseñanza para generar un proceso más bien de construcción de aprendizajes y de conocimientos. Y entonces hay un peso grande porque, aunque Paulo Freire piensa en un sistema integral de educación, él desarrolla una experiencia en el norte de Brasil de alfabetización de personas jóvenes, sobre todo de personas adultas, que después, si quieren, podemos entrar a conversar un poco lo que implicó eso como proceso formativo y como proceso político, porque hasta ese momento las personas analfabetas no podían votar, entonces había todo un interés político de generar procesos de alfabetización. Pero él dice, la alfabetización no es enseñar letras y palabras sueltas. Necesitamos más bien aprender a leer nuestra propia historia. Empezamos a leer la realidad. Y ahí genera un método innovador de alfabetización que parte del conocimiento de la gente. Yo fui alfabetizador 3 años en mi país de origen, en Perú, y bueno, es un método enormemente rico. Y eso, aunque Freire pensó una propuesta mucho más amplia, tuvo tanto peso, tanto éxito que lo nombraron a él director de un plan nacional de alfabetización para todo Brasil, que se dice fácil con 200 millones de habitantes en pensar un plan nacional. Sin embargo, al mes y medio vino un golpe militar, él fue reprimido, encarcelado, tuvo que ir al exilio, de ahí fue para Chile, y en Chile es donde empieza a desarrollarse y luego se expande a nivel latinoamericano su método, su propuesta de alfabetización, de educación liberadora, y aparece su libro en ese sentido más famoso, más conocido, que se llama Pedagogía del Oprimido. Y como dice él, no se trata de pedagogía para la persona oprimida, sino se trata de una pedagogía de y con las personas oprimidas. Bueno, entonces ahí nace Paulo Freire y da todo otro sentido a lo que es la educación popular. Y a partir de 1980, sobre todo, de las experiencias latinoamericanas, que bueno, no voy a entrar en detalle ahorita, si a les interesa podemos verlo eso después, aparece más bien el vínculo de la necesidad de trabajar con la idea de una educación popular basado en rescate y proyección de la cultura popular y favoreciendo el movimiento o los movimientos populares. Entonces empieza a utilizarse la palabra popular. Y como dice el sociólogo Elio Gallardo, que es una persona que está aquí en Costa Rica, que es profesor de la UCR, él tiene una idea muy interesante porque él dice que hay dos sentidos de lo popular. Uno es cuando lo popular habla del pueblo social y dice, ¿quién es el pueblo social? El pueblo social son todos aquellos sectores que sufren algún nivel de asimetría. O sea, las personas que son explotadas económicamente, oprimidas políticamente, discriminadas ideológicamente por razón de sexo, por razón de género, por razón de etnia, por razón de edad, las personas excluidas, marginadas, toda aquella persona que sufre una asimetría constituye el pueblo social. Eso es lo popular social.
Y él dice, pero también está lo popular político, que es todos aquellos sectores, fuerzas, instancias que luchan por cancelar esas asimetrías, es decir, por eliminar esas relaciones de dominación, de opresión, de explotación, de marginación. Y por lo tanto, hablamos de educación popular en esos dos sentidos. Primero, que los principales protagonistas sean precisamente quienes pertenecen a ese pueblo social, a la mayoría de nuestros habitantes, nuestros pobladores en general, pero también que represente los intereses de transformación de esa realidad. Entonces es el sentido, lo popular como proyecto de transformación para ser una verdadera democracia, como dice, democracia, poder del pueblo en su origen inicial etimológico en latín, y por lo tanto significa que el pueblo tenga efectivamente la capacidad de decisión sobre su destino. Y entonces empezamos a vincular los procesos educativos con la dinámica de los procesos organizativos, con los movimientos sociales, los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, los movimientos de derechos humanos y todo lo que son las dinámicas y las propuestas latinoamericanas de cambio social a lo largo de, pues del 80 hasta ahora llevamos pues 40 años en procesos de educación popular muy vinculados a distintos movimientos. En esa noción de educación popular, pues ahí tiene muchísimas variantes, por eso incluso hasta hablamos de educaciones populares, porque hay muchísimas formas de hacer esto que llamamos educación popular. Bueno, y ya para ir tal vez cerrando esta parte y no ser muy largo, sintetizar de que entonces cuando hablamos de educación popular, primero estamos hablando de un fenómeno sociocultural histórico propio, típico de América Latina, y por otro lado estamos hablando de una concepción de educación, una concepción distinta de educación que coloque el aprendizaje como el centro de su visión y que busca precisamente vincular los procesos educativos con los procesos de organización y de transformación de la realidad. Una educación crítica y transformadora. Entonces, pues ya, penúltima idea, pues educación popular, vamos a entender como todos aquellos procesos que tienen un fundamento ético, político y pedagógico de transformación. No podemos pensar en una educación popular que sea simplemente para resignarnos o para aceptar la situación que vivimos, sino más bien para poder crear capacidades para transformarlo. Y por lo tanto no se reduce a la alfabetización, no se reduce a las personas jóvenes y adultas, no se reduce a trabajar perdón, en los barrios populares o en las comunidades campesinas o indígenas. Sí, hace ese trabajo, pero abarca todo eso como una concepción que puede desarrollar procesos educativos y organizativos en cualquier nivel, inclusive en la educación formal, educación popular en la universidad, educación popular en los colegios, educación popular en las escuelas, educación popular en el preescolar, educación popular en las organizaciones sociales, en las cooperativas, en los sindicatos, en las asociaciones de desarrollo, en las comunidades indígenas. Procesos propios de construcción de nuestras capacidades de transformación. Y finalmente, entonces, pensar que las distintas formas y modalidades, más formales o menos formales, por ejemplo, que puede tener clases como en las universidades o puede tener eventos como ahora este seminario o que implica trabajo en las propias comunidades, todos esos elementos forman parte de un mismo proceso. Entonces, síntesis, la educación, pensamos en una educación liberadora frente a un contexto que vivimos ahora, que es de hegemonía neoliberal, donde nos quieren enchufar la idea de que lo único que vale es el valor del mercado, el valor del lucro, el valor del consumo, y por lo tanto tenemos que vivir para eso, y por lo tanto eso es el sentido de nuestra vida, es la hegemonía de un pensamiento neoliberal y privatizador. Existe también un momento de una ofensiva conservadora, tradicional, fundamentalista en muchos de nuestros países que quiere hacernos retroceder sobre derechos conquistados a lo largo de muchísimos años. Y también en un momento que tenemos una lógica patriarcal, una lógica autoritaria, una lógica de imposición de una masculinidad tradicional, donde hay un sojuzgamiento sobre todo de la acción, del protagonismo, de la participación de las mujeres, hay una negación de otras formas de reconocerse como identidades sexuales, por lo tanto hay una lógica patriarcal que domina esta estructura autoritaria, que se refuerza con una visión conservadora, que quiere mantener esta hegemonía neoliberal y privatizadora, y por lo tanto
este proceso que hablamos de transformación y de cambio se enfrenta, por un lado, a las resistencias de muchísima gente que no quiere que las cosas cambien. E incluso a veces nosotros y nosotras mismas podemos querer hacer que alguna cosa cambie, pero a la vez nos resistimos porque estamos como acomodados en la situación que tenemos. Por eso estamos trabajando en función de una perspectiva utópica, que no es que algún día pasará algo, sino esa utopía la tenemos que poner en práctica en nuestra realidad hoy. Y por eso esta semana académica, esta reflexión nos tiene que hacer pensar qué tipo de universidad queremos, qué tipo de vínculo con las comunidades queremos, qué tipo de extensión administrativa queremos, bueno, cuál es la que vamos a hacer ahora. O sea, no tiene sentido como soñar algo que no la convirtamos en proyecto. Y por eso termino con la frase de nuestro inspirador, amigo, compañero, maestro Paulo Freire, que en este momento pues participamos en esta campaña latinoamericana y caribeña en defensa del legado de Paulo Freire, cuando él dice, nos quieren hacer creer que esta es la única historia posible, pero no, la historia no está predeterminada, la historia está en construcción y las personas debemos ser sujetos protagonistas de esa historia que queremos construir. Y por lo tanto, vinculando procesos de educación popular desde experiencias de extensión universitaria que redinamicen el rol de la docencia, la investigación y el quehacer del vínculo de las universidades con los movimientos sociales, pues debemos ser sujetos protagonistas. Y eso nos plantea muchos desafíos interesantes, complejos, no son fáciles, pero que son desafíos por los cuales vale la pena hacer las cosas. Y que por eso plantearnos qué tipo de extensión universitaria queremos desarrollar y cómo, en este caso en la región Brunca, podemos impulsar procesos de educación liberadora y convertir que la gente sea, efectivamente tenga su pensamiento propio y sea protagonista de su propio destino y no simplemente se resigne a lo que nos viene dado por las fuerzas de control de nuestra sociedad. Ese es un gran desafío, pero además es una aventura interesante y por lo tanto son las que vale la pena y no simplemente repetir lo que nos dicen que hagamos. Creo que hasta ahí, Ariel, podríamos terminar esta exposición. No sé si creo que me fui más tiempo de la cuenta. Disculpe. No, hombre, para nada, Oscar. Súper interesante. Más bien, abriríamos el espacio pues para consultas, comentarios, para intercambiar opiniones. Yo por ahí tengo anotado algunas cosillas que me gustaría preguntar, pero Y primero pueden pues poner en el chat también, o no sé, Ariel, también si se abre la cámara y alguien que quiere hablar, también como para no quedar así como tan blanco y negro. Tan en blanco y negro, sí, si pueden poner la cámara, pues genial. Creo que Quienes quieran. Caroline está abriendo la cámara. Ahí está doña Norma Natalia, eso. Caroline, Buenas. quería decir algo porque vi que abría el micrófono. Profesora Norma Natalia, quería decir algo porque si no le hacemos el espacio. Yo creo que sí. Claro que sí. Quería decir algo, tal vez comentar, no preguntar, sino comentar, ¿verdad? Y un poco reflexión, porque es como escuchándole a usted y al mismo tiempo pensando, ¿verdad? ¿Cómo lograr esto? En primer lugar, quería comentar que me gusta mucho el concepto de hacer la extensión, el centro a partir del cual, digamos, abrir la docencia y la investigación. Y quizás también, digamos, adicionaría que a mí no me gusta como hacer división, comparto con ustedes eso, por qué cosas separadas, sino las personas somos un cuerpo en el que estamos trabajando y al trabajar unimos las tres cosas. Yo soy el producto de lo que he hecho como investigación, como docente y como extensionista. Entonces, como pensar eso, me gusta mucho la idea de como irlo planteando más como una perspectiva que se debe ir cimentando, digamos, en el pensamiento y en el discurso universitario todo, ¿verdad? Por otro lado, me preocupa, cómo, digamos, hacer esto de una extensión, digamos, transformadora o crítica, si estamos inmersos en un discurso neoliberal y patriarcal.
Y cuando llegamos a las comunidades con un tiempo a veces corto, determinado, con procesos de extensión limitados, no hablemos de recursos, limitados en tiempo, porque el cambio implica tiempo, transformar es a largo plazo, digamos, no tan, llego 3 meses a una comunidad y ya la cambié, ¿verdad? O solucioné el problema. Pero al mismo tiempo que eso sea transformador, ¿verdad? ¿Cómo hacer, hablando hoy en la mañana en otra de las sesiones de académicas de esta semana académica, una doctora mexicana feminista decía, porque ella planteaba que las mujeres debemos partir del cuerpo, y un poco siento que lo que usted está planteando es eso mismo, partir del cuerpo uno completo y no con sus partes separadas. Y yo le hacía la misma pregunta, ¿cómo podemos las mujeres tener un discurso propio, una voz propia, si estamos en nuestra mente, es el discurso patriarcal y neoliberal en este caso, el que nos permea, donde encontramos en nuestra identidad, en nuestro inconsciente, esa voz propia? Y si eso lo extendemos a las comunidades, digamos que es difícil saber qué hacer, digamos, cómo transformar. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, como por ahí va esa reflexión y como dejarlo sobre la mesa, digamos, porque sí me parece importante y sí creo que es un proceso que debemos reflexionar, ¿verdad? Claro, Norma. Si me permite, puedo comentar un poquito también. Me parece muy, muy importante y pertinente lo que estás planteando, porque precisamente nos lleva a no solamente la intencionalidad, sino a cómo construir un proceso transformador. Ya has señalado varios elementos que muchas veces somos conscientes que existen. Por ejemplo, perdón, en el vínculo de proyectos de extensión de universidades en el trabajo en algunas comunidades, existe un tiempo que llamamos el tiempo universitario. Entonces tienes un periodo, tienes un plan, etcétera. Hay una modalidad a través de la cual docentes o estudiantes llegan a la comunidad los sábados o 2 veces por semana o qué sé yo. Pero hay un tiempo que es el tiempo de la comunidad, que es el tiempo de la realidad concreta en la que se está, que es donde queremos, digamos, contribuir a un proceso de transformación. Pero acabas de dar una clave importante, o sea, no es que nuestro tiempo es el que les va a transformar, sino es que de qué manera contribuye con la transformación que la gente va a querer generar. Pero tanto a nivel de las comunidades como a nivel nuestro, somos, digamos, estamos dependientes muchas veces de una matriz cultural dominadora, patriarcal, una lógica autoritaria. Y claro, si por ejemplo seguimos con esta idea de que el docente o la docente solamente lo que hace es transmitir conocimiento, transmitir contenidos que ya están elaborados y no se pone a investigar, a desarrollar capacidad crítica, a pensar y a reflexionar a partir, por ejemplo, del trabajo que se ha hecho en una comunidad o a partir de un tema que está ocurriendo en el país o en la región y empezar a generar debate y discusión, sino que simplemente hay un conjunto de contenidos empaquetados, que es el curso, el currículo, yo tengo tantas horas, voy, lo dicto y luego veo quién lo aprendió. O sea, si no rompemos esa idea transmitora, transmisiva, no sé cómo se diría, de la docencia, y no la pensamos como generación de aprendizaje crítico. Si no pensamos que, por ejemplo, los y las estudiantes debemos también generar capacidad investigativa. Debemos tal vez hacernos preguntas a partir de lo que vivimos y como dices, partimos de nuestros cuerpos que son completos y son también lo que Orlando Falsborda nos hablaba de la importancia de ser sentipensantes. Es decir, hay elementos a través de los cuales nos tocan a partir de los sentimientos porque nos indigna, porque nos emociona, porque nos frustra o porque nos ilusiona. Y entonces ese elemento convertirlo en un elemento motivador para entonces producir un conocimiento, pero no yo aislado, sino de qué manera a partir también de lo que la gente siente, a partir de lo que la gente
vive, a partir de lo que la gente piensa, en su propio tiempo. Entonces tendríamos que pensar estrategias. Por ejemplo, ahora yo tuve un curso de extensión universitaria precisamente en la UNA a nivel de varios proyectos de Funder. Entonces uno de los elementos que se hablaba era la necesidad de pensar los proyectos en función de estos tiempos de las comunidades. Y entonces, aunque la intervención nuestra con este grupo vaya a ser este semestre, pues este semestre debería formar parte de una propuesta de 3 años o de 4 años, donde hay un hilo de vinculación. Necesitamos recoger y aprender de lo que se ha hecho este semestre o el semestre anterior para no venir cada vez con un grupo de estudiantes que llegue y pregunta las mismas cosas que preguntó el grupo anterior y que la gente ya está aburrida hasta aquí de contestar lo que le dice. Es decir, pero es posible pensar entonces una estrategia de vínculo, no tanto de proyectos solamente, sino proyectos en función de procesos. Y entonces esos procesos deberían permitir, digamos, ya ir generando condiciones para cambios en las situaciones que van produciéndose en el propio terreno. Pero al hacerse eso nos va a generar nuevos temas de investigación. Eso va a generar nuevos desafíos para las y los docentes. Y entonces ahí viene el otro famosísimo tema de la interdisciplinariedad. Ah, no, es que yo lo que hago enseño esta cosa y entonces estoy haciendo este proyecto de extensión sobre tal aspecto. Pero resulta que la situación es mucho más integral y los y las docentes no integramos en nuestros cursos los problemas que efectivamente a nivel integral estamos viviendo en las comunidades. Entonces a la gente le llegamos con parcelitas, los estudiantes trabajamos, como dices tú, limitada en tiempo, con pequeñas intervenciones y esos procesos no terminan desarrollándose. Y tercera cosa, tal vez para comentarte, es que importante partir siempre, esa es una idea muy freiriana, además de Pablo Freire, partir del nivel en que la gente está. No puede ser posible decir, ah, no, es que aquí la gente no sabe nada, no quiere, no quiere hacer ningún cambio en la agricultura porque están acostumbrados a la agricultura química, al uso de agroquímicos, etcétera, y ¿cuándo van a cambiar para usar una agricultura ecológica? Por decir un caso. Bueno, vamos a partir de eso, vamos a trabajar con ellos y con ellas a partir de por qué, cómo lo utilizan, qué resultados hay, de repente hay experiencias distintas que ellos podrían conocer. Entonces, ahí hay un proceso en el que partiendo siempre del nivel en que las personas están, yo me ubico, me coloco y voy desarrollando mi propio proceso de aprendizaje. Si no tenemos a disposición para aprender de los procesos, pues va a ser muy difícil que efectivamente esos procesos se desarrollen, como decías, para poder tener un pensamiento propio, tanto a nivel de nosotras y nosotros como a nivel de las propias comunidades con las que trabajamos. Creo que doña Natalia tienes micrófono cerrado. Sí, correcto, comparto, ¿verdad? Comparto esto que conversamos. Me gustó también mucho la idea de como docentes pensarnos como aprendientes, digamos, iniciar la docencia pensando qué voy a aprender yo, en lugar de qué voy a enseñar yo. Y lo voy a agarrar este semestre porque me gusta la idea. Voy a pensarme qué quiero aprender con los cursos que voy a dar para poder ir cambiando esa actitud que uno tiene y que de alguna manera te presiona, ¿verdad? Porque todo el sistema funciona así. ¿Qué vas a enseñar? Y como yo les digo a mis estudiantes que a veces me preguntan, ¿qué materia dio la semana pasada? Yo siempre les digo, yo materia no doy. Porque hasta la palabrita me molesta, ¿verdad? Materia. No, yo no doy materia. Pero nunca me había pensado, digamos, nunca había planificado un curso pensándome qué voy a aprender yo. Y creo que es un buen ejercicio pensar, voy a dar este curso, pero primero voy a pensar qué voy a aprender yo, ¿verdad? No solo del curso, sino de ese grupo de personas que tengo ahí enfrente y que definitivamente saben algo. No son cero, digamos, que a veces se parte de la perspectiva, son mentes en blanco que no conocen nada, no es cierto, ¿verdad? Entonces, esa aportación tuya me gusta. La voy a poner
Gracias, Norma. Yo creo que es una idea específicamente sí, tomada de Freire. Hay un libro que tiene Pablo Freire que se llama Pedagogía de la Autonomía. Y es un libro buenísimo, es pequeñito, yo creo que se puede conseguir fácilmente por internet. Ahí habla precisamente, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para que se produzcan los conocimientos. Entonces, es totalmente eso que dices, ¿no? Yo me levanto en la mañana, bueno, uy, ¿qué es lo que voy a enseñar hoy? Entonces, esto es lo que voy a repetir. Más bien, bueno, sobre estos contenidos, sobre estos temas, ¿qué sabrán los estudiantes, las estudiantes? ¿Qué tendrá que ver con lo que están viviendo? ¿Qué conocerán? ¿Por qué no generar? Y ahí, ¿qué voy a aprender yo lo que ellos digan? ¿Y qué aprendizaje voy yo a generar también? O sea, ya empieza a ser un desafío, pero nos descoloca muchas veces porque y puede ser que salgan cosas que no nos imaginamos que haya. Entonces, bueno, ok, para la próxima vamos a profundizar en esto, a ver quién quiere profundizar en esta cuestión, este debate que no lo hemos resuelto. Y entonces se genera una dinámica que es totalmente distinta a simplemente la transmisión unidireccional de contenido. Es todo un desafío docente muy interesante y eso, desafiante, efectivamente. Gracias, Norma. Y también yo creo que pueden enviar algunos mensajes por el chat, ¿verdad, Ariel? Sí, claro, no hay problema. Si alguien quiere poner también por el chat preguntas o así, perfecto. Yo tenía tal vez un comentario también, Oscar, en el sentido de, hay una discusión, digamos, que a veces se da en los espacios académicos, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de que tenemos que surgir como una alternativa antihegemónica, muchas veces se da, Oscar, que cuando usted habla desde esa perspectiva, es que tenemos que hablarlo también en términos políticos, es decir, Freire decía, la educación es política, ¿verdad? No podemos abandonar su naturaleza política, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo siento como que el discurso neoliberal, pues en muchas ocasiones plantea el tema como de la neutralidad, perdón, y ahí la discusión política se plantea desde que cuando usted se posiciona desde lo político, no, la educación tiene que ser neutral, pero cuando el neutral en el discurso neoliberal, porque en la práctica, pues sabemos que el neutral no tiene absolutamente nada, es decir, tiene funciones específicas, tiene una ideología específica, tiene una praxis específica que afecta. Es decir, ¿cómo debatir, verdad, desde el ámbito de la educación, esa perspectiva? Porque cuando se habla con profesores, con profesoras, muchas veces dicen, no, uno debe ser neutral en el aula, no debe meterse en esa discusión política, la universidad no se debe meter en ese tema político. Pues a mí me lo dijo hasta el rector de la universidad anterior, ¿verdad? En algún momento me dijo, no, es que no hay que llevar la discusión al ámbito político. Bueno, yo no sé qué está hablando, porque para mí la universidad en su todo es política. Y si la universidad no sale a defender desde su perspectiva política, por ejemplo, ante un modelo neoliberal como que tenemos que se está empezando a materializar con más contundencia en Costa Rica, la universidad no tiene cómo meter las manos. Es decir, si nosotros pensamos que ese modelo nos va a decir, bueno, va a reformar todo el Estado y no va a tocar las universidades públicas, pues yo creo que no estamos verdaderamente conscientes de los fenómenos latinoamericanos y qué es lo que ha pasado en toda Latinoamérica cuando pues, el neoliberalismo entra por la puerta grande y abraza con lo que tenga que abrazar. Entonces, ¿cómo plantearse desde ahí? ¿Cómo debatir eso, verdad? Porque a veces uno siente que tiene que estar convenciendo quienes deberían estar convencidos y convencidas. Y ahí, pues, ¿cómo esperanzarse para debatir esas posiciones, para tratar de concientizar a quienes deberían estar concientizados? Porque esto es una realidad. Es decir, a mí, yo tengo una discusión con mis compañeros profesores y profesoras en muchos espacios y dicen, es que mis estudiantes no son críticos. Mis estudiantes no son críticas y culpabilizan a la persona estudiante. Bueno, pero yo pondría en duda cómo un académico o una académica que se ha hecho sumamente tecnócrata, voy a cumplir y dar las clases de acuerdo a este método, de acuerdo a lo que me piden, enseño nada más lo que, ¿verdad? Por ejemplo, el profe de inglés enseña a decir, open the door, close the door, this is blue, this is red, y después si yo no me puedo meter a discutir nada más, porque Dios guarde, eso no me toca a mí,
¿Cómo si nos hemos hecho tan tecnócratas y no formamos para la vida, para el buen vivir, para la justicia, para la equidad, desde cualquier perspectiva, no tenemos pensamiento crítico desde la academia, ¿cómo vamos a esperar pensamiento crítico en nuestras personas estudiantes? Entonces, esa reflexión a veces la tengo y a veces como que me atasca, ¿verdad? Y está uno como pensando, ¿cómo hacemos con esto? Sí, y bueno, es un elemento también central porque resulta que si decimos que queremos ser neutrales, en realidad lo que estamos haciendo es reforzar lo que existe. Entonces quiere decir que yo ahora no me meto en nada, entonces voy a dejar que precisamente lo que está existiendo, las relaciones de poder que existen, la lógica existente se refuerce porque yo no estoy haciendo nada. Por eso es que creo que también es importante diferenciar lo que sería la educación como un hecho político de lo que sería propiamente la política partidaria. O sea, lo político es mucho más amplio. Lo político tiene que ver con nuestro ser persona. Ya decía Aristóteles que éramos animales políticos, el son politicón. Es decir, no vivimos en una sociedad fuera de relaciones de poder. Toda nuestra realidad en nuestra casa, con nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en la universidad, existen relaciones de poder. Y a veces dice, uy, el poder, no hay que montar. No, es que es parte. Y por lo tanto hay un poder dominante, hay un poder autoritario, pero también puede haber un poder democrático, puede haber un poder sinérgico. Entonces, si podemos apostar a tener relaciones de poder más democráticas, más equitativas, es fundamental, salvo que nosotros querramos simplemente ser objetos de la historia y pasivamente dejar que quienes tienen el control de los aparatos de poder lo dominen sin que hagamos nada. Entonces, ahí es donde vienen muchas formas, porque a través de los medios de comunicación, a través de lo que enseñamos, incluso a través de lo que serían las expectativas que tenemos. Yo voy a estudiar esto porque con esto voy a ganar más plata. Entonces, nadie nos hace la pregunta, ¿y para qué quiero ganar más plata? Para consumir más. ¿Y qué ganamos con consumir más? ¿Y qué pasa con las demás personas? O sea, en el momento en que nos ponemos a pensar que no somos solos personas aisladas en este mundo, sino que vivimos por parte de una sociedad y que, claro, es un tema ético. ¿Estamos pensando solamente en nuestro beneficio personal o estamos pensando en el beneficio de la sociedad? Yo voy a la universidad y estudio solamente para yo salir por encima de los demás y si puedo aplastar a todos los demás para yo llegar a tener el éxito y ser el que gana más dinero de tal cosa y eso para mí es la felicidad. Bueno, eso es una ética, es la ética dominante, la ética centrada en el mercado, en el lucro, en el consumo. Entonces, si tenemos una ética del valor de las personas, de la justicia, de la equidad, del respeto, de la necesidad de colectivamente construir, como acabas de decir, un buen vivir para toda nuestra sociedad. Entonces yo tengo que pensar, cualquiera que sea mi carrera, ¿cómo voy a contribuir yo a mejorar esto? ¿Qué voy a dejar mejor para mis hijos, hijas, nietos, nietas? ¿Qué contribuyo yo a esta sociedad de la que formo parte? O simplemente digo, no, aquí yo estoy, me encierro en esto, que me paguen y hago mi trabajo y punto. O sea, yo creo que ahí es donde nos ponemos a pensar el para qué estamos estudiando cualquier cosa. Incluso retomando el ejemplo que dices, o sea, yo puedo aprender que, no sé, this pencil is black, ok, pero ¿qué tal si precisamente aprender otro idioma me permite aprender otras culturas, me permite leer otra literatura, me permite de repente escuchar programas de televisión o materiales de internet que vienen en otros idiomas y que me permiten ver que la realidad es mucho más que lo que yo escucho en mi barrio, en mi casa o por los canales de televisión de mi país? O sea, es una oportunidad, una ventana precisamente para poder entender otras virtudes, otras posibilidades. Pero si simplemente nos estudiamos algo para utilitariamente utilizarla en función de lo que nos están imponiendo, entonces nos estamos limitando. En el fondo estamos simplemente siendo piezas de una maquinita que nos domina. La otra cosa es que lo político tiene que ver con relaciones de poder y relaciones de saber. Sabemos siempre que el conocimiento es un factor de poder. Si yo conozco algo, si yo sé cómo funciona algo, si yo tengo una idea propia con respecto a un tema, yo voy a tener una opinión y voy a tener, por lo tanto, no solo algo en la cabeza, sino que voy a tener una propuesta de acción, un poco como Norma ahora lo decía, bueno, ok, podemos tener esta idea de universidad, pero ¿cómo lo hacemos? Podemos tener esta idea de extensión, pero ¿cómo lo hacemos? Apenas nos planteamos una reflexión crítica, inmediatamente nos lleva a la acción. Bueno, entonces, ¿qué significaría hacerlo?
porque si no nos quedamos simplemente en la buena idea, en la buena intención, hacemos un lindo discurso, pero resulta que nuestra práctica no lleva a ser coherente con eso. Entonces, esa búsqueda de que el saber, mejor saber, se democratice, como yo planteaba en la presentación, que tengamos mayores elementos para pensar críticamente, para tener cabeza propia y no simplemente repetir lo que nos dicen a través de los medios o a través de lo que nos han impuesto. Eso es un trabajo fundamental, tener esa capacidad crítica. Por lo tanto, necesitamos hacer capacidad de investigación, necesitamos tener capacidad de saber dónde buscar. Fíjate que hay un educador colombiano, Eduardo Vasco, que tiene una cosa muy interesante. Dice, durante mucho tiempo, el problema principal en los procesos educativos y de conocimiento era poder transmitir o compartir el know-how, o sea, el saber cómo. Entonces vamos a enseñar los métodos, la forma, el know-how. Pero que ahora la clave estaba en el know-where, o sea, el saber a dónde están esas informaciones, para yo entonces tener la posibilidad de crear mi propio pensamiento. Tenemos una multiplicidad, una multitud de acceso a informaciones disponibles. Sin embargo, a veces simplemente agarramos, repetimos, o sea, el tema de los memes, el tema de los WhatsApp, etcétera, que son puramente repetición de cosas, a lo que ha creado es a la difusión bueno, como tú estás en inglés, en fake news o de noticias falsas, a través de las cuales se van como reforzando simplemente estereotipos, pero no nos hacen pensar del origen de eso. Entonces, poder desarrollar capacidad para reconocer dónde está esa información, qué puedo hacer con ella, qué tiene que ver con los problemas, con las situaciones, con los que nos estamos enfrentando en nuestra vida cotidiana, eso nos puede hacer pensar también en construir nuestro propio pensamiento. Y tal vez terminando esto, o sea, el tema es largo, es importante, pero pensar que lo político también atraviesa nuestras relaciones en nuestras casas, la relación que tenemos como pareja, si tenemos una relación autoritaria con nuestros hijos o nuestras hijas, si educamos a los hijos varones para que repitan un comportamiento también masculino, machista, autoritario, ellos son los que, bueno, que no hagan nada, no importa, porque son las hijas las que tienen que lavar, planchar, recoger la ropa, etcétera. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? E incluso en nuestra propia relación, seamos del tipo de pareja que tengamos, si vamos construyendo una relación que también sea equitativa y que no sea dominante. Y nada nos garantiza que esto no sea verdad si no lo vamos construyendo efectivamente. Pero si logramos tener una educación más democrática, una vida más democrática y más equitativa en nuestras casas, en nuestros barrios, nos preocupamos porque no sean unos cuantos los que decidan sobre las cosas, sino que podamos participar críticamente de eso en nuestras comunidades, en nuestro país. O sea, la democratización abarcaría relaciones de poder y de saber en todos los niveles. Entonces, educación popular y extensión universitaria no están ajenos a eso, no está ajeno a cómo yo lo vivo. Y por lo tanto, creo que hay un desafío, voy a retomar esto que decía Norma, que importante de aprender. Bueno, vamos a tener tal proyecto, qué interesante lo que vamos a aprender con este proyecto de extensión. ¿Qué cosas de investigación nos van a surgir? ¿Cómo va a ser el papel mío como docente para poder trabajar con esto? ¿Qué es lo que las y los estudiantes van a poder descubrir? ¿Qué es lo que la gente en las comunidades nos van a decir cuando podamos proponer tal cosa? Entonces tenemos una actitud como de esponja permanente para tener la posibilidad de crear algo nuevo. Y yo creo que no es posible crear algo nuevo si no tenemos, primero, una actitud no pasiva ante lo que vivimos y segundo, si tenemos una capacidad de imaginación para poder proyectar otras cosas. Y creo que la extensión universitaria es un factor enorme de posibilidades para generar imaginación, para escuchar otras cosas, para abrir posibilidades para escuchar a la gente y que la gente se pronuncie, sea protagonista y nos enseñe cosas. Y no vamos a ir a un proceso de extensión para que esto que estudiamos en la universidad se lo vamos a chorrear a la gente para que también en la comunidad lo repita. O sea, nuevamente el mismo esquema, en vez de la imposición y transmisión vertical y unidireccional, sino más bien un proceso de democratización, de construcción colectiva, se juega en todos estos espacios. Entonces, eso le da a la extensión universitaria un papel importantísimo, ser un motor, ser como el corazón del dinamismo de la universidad, de los debates que se generen como debates enriquecedores y no simplemente como extensiones, proyecciones de lo que alguien en un escritorio agarró, pensó
y transmite, ¿verdad? Entonces, bueno, son por ahí desafíos Oscar, importantes. tal vez otra intervención de alguien, ¿verdad? Alguna consulta, algún estudiante, alguna persona estudiante que quiera decir algo para pues ir cerrando. No sé si alguien quiera. Yexel está levantando la mano, perfecto. Sí, sí, yo quería decir que, digamos, siento yo como que la base de todo esto es, y bueno, una parte importante también serían como, se basa como en los profesores y docentes y todo, que siento yo como que tienen la capacidad también de transferir ese conocimiento, esas ideas de, digamos, de ayudar a la gente a alcanzar ese nivel de pensar ellos, digamos, como externamente, no solo en ellos, y lograr llegar como tener ese pensamiento crítico, digamos, digamos, de no seguir solo lo que nos imponen, por así decirlo, porque desde pequeños nosotros pensamos que voy a querer estudiar, voy a trabajar en esto, voy a tener tal cosa, y tal vez a veces no pensamos como más allá, digamos, pensar en grande, digamos, porque muchas veces nos encerramos en las ideas que nos impusieron, por así decirlo, de pequeños y nos quedamos ahí. Entonces siento que la docencia, digamos, en general tiene esa capacidad de llegar, porque todos básicamente pasamos por en algún momento por alguna aula, entonces siento yo que los docentes y maestros y todo tienen esa capacidad, digamos, de ayudarnos a alcanzar ese nivel. Y sí, eso era como un comentario, así que siento yo que, bueno, quería hacer. Sí, excelente, Yexel. Precisamente ahí estás tocando el tema del papel docente como papel motivador, incentivador, tal vez ayudarnos a generar esa capacidad crítica. Pero eso supone también que él o la docente tenga esa disposición crítica, porque si no va a quedar simplemente como transmisor de las cosas que quiere que luego repitamos. Pero me parece que es fundamental eso que dices y nos cuestiona el papel que vamos a cumplir. Jennifer, creo que quiere hablar. Sí, hola. Hola. Primero que todo, explicar que esta decoración americana fue porque tuve una exposición hace un par de días y no he podido removerla por aquello. Y no, más bien creo que es para darle las gracias tanto a la universidad como a usted, Oscar Jara, por tomarse el tiempo, ¿verdad? Creo que este espacio es bastante enriquecedor como futuros educadores, la verdad, y por poder nosotros tener aún más claro, ¿verdad? Que ser educador es un proceso transformador interno y externo y que además podemos desarrollar, como usted mencionaba, conciencia y acción de lo que sucede en nuestra comunidad o inclusive en, no sé, en nuestro país, en los estudiantes. Y algo que me queda claro hoy es que no debemos delimitarnos a las funciones de educador. Solo voy a transmitir lo que sé y ya, sino más bien utilizarlo como una doble herramienta para mis estudiantes y para mi persona. Así que muchísimas gracias, más bien. Gracias a ti, Jennifer, más bien por esa reflexión y el desafío que implica precisamente pensar, ser educador en esa doble dimensión. Bueno, bueno, aquí Tiffany, tenemos otra persona, bueno, Tiffany, dale. Sí. Buenos días. Bueno. Buenas tardes. En realidad, hoy sí me quedó muy claro de que como futura docente no solo tengo que pensar en el que tengo que ir a impartir X contenido a mis estudiantes, porque puedo darles más que eso. Principalmente como el pensamiento crítico, ya como lo han dicho, porque una vez tuve una experiencia con un docente que me dijo que, ay, yo no me puedo meter en esa área porque yo soy de esto, y yo, pero ¿cómo puedo yo como persona estudiante participar si alguien no me ayuda? Entonces, sí pienso que nosotros como futuros docentes podemos como cambiar eso, cambiar no solamente el área en el que estamos, sino participar y formar parte de otras áreas. Y de paso, quería agradecerle mucho por el espacio, fue muy ameno y la información fue totalmente importante. Gracias, Tiffany. Me has hecho acordar una cosa interesante. Sabes que yo estuve algunas veces en Paraguay y en el idioma guaraní, lo interesante es que no existen sustantivos abstractos, todos son cosas concretas, todos hacen
hacen referencia a situaciones, ¿no? Bueno, entonces el nombre que se le asigna al maestro, maestra, educador, educadora, es algo así como Pudubara, pero que quiere decir quien ayuda, quien empuja, incluso usan mucho este símbolo, o sea, no es la idea de quien dicta, quien repite, quien examina, quien tira el rollo, sino quien ayuda. Y por lo tanto, ese diálogo, ese poder escuchar a partir de cosas como lo que estás planteando, el poder ir viendo cuáles son las inquietudes y de qué manera ayudar a que las propias personas desarrollemos nuestro propio pensamiento. O sea, yo pienso que nadie simplemente mete el pensamiento crítico en otro. Yo puedo echar un Bill Ray, sino de qué manera motivamos, generamos inquietudes, preguntas y de qué manera nos conectamos con las inquietudes que tiene la gente para poder desarrollar, en este caso, las posibilidades de pensamiento propio y crítico. Entonces, por ahí, gracias, Tiffany, también. Bueno, Ariel, estamos entonces... Sí. Aquí bueno, termino nada más leyendo un comentario que dice: ser educador es más que enseñar, que comparte Howie. Hoy por hoy, un educador ganó las elecciones presidenciales del Perú. Bueno, es muy interesante lo que plantea Howard. Creo que sin duda, pues, este espacio, esta hora y 9 minutos, pues ha sido una hora y 9 minutos de muchas reflexiones que yo consideraría que son fundamentales desde cualquier campo, pero también desde la docencia, ¿verdad? Que cómo nos planteamos esas preguntas, esos retos. Hay personas que estamos convencidas que el conocimiento, incluso el conocimiento, tiene que ser percibido desde una posición transformadora, es decir, sí, y en beneficio de la sociedad, ¿verdad? Que es un poco también un planteamiento que hace Gramsci, es decir, cómo el conocimiento puede ir en función, ¿verdad? O la intelectualidad orgánica, capacidad de transformar una sociedad. Y ahora un poco todos estos planteamientos de la pedagogía crítica, de la extensión crítica, que por ejemplo retoma Tomasino, todos estos planteamientos van en esa búsqueda reivindicativa, antihegemónica, ¿verdad? Y antipatriarcal, que debe ser necesaria, fundamental para poder alcanzar equidad, justicia, que es al final un tema sumamente humano, es decir, es que no se está pidiendo aquí por ningún lujo, o no se está pidiendo aquí ninguna otra realidad que no sea simplemente tener la posibilidad de vivir con dignidad. Y la dignidad es un derecho que nadie nos puede arrebatar y por el cual es necesario cambiar, transformar e ir más allá de lo que sea, de lo que represente, ¿verdad? Y lo que es necesario. Y yo creo que en ese sentido, pues hoy ha sido un espacio sumamente valioso para esas reflexiones. Gracias a todas las personas de la universidad que se conectaron, también que no son de la universidad, porque hay gente acá que se conectó de diferentes espacios. Agradecerle a todas las participaciones que se tuvieron acá y muy especialmente a usted, Oscar, por haber sacado este espacio. Esperamos tenerlo pues aquí por esta zona, en la región Brunca, en algún momento, en la universidad. Y bueno, ser original, yo sé que sería su casa, pues cuando usted guste. Bueno, me encantaría, gracias Ariel, gracias también a todos ustedes. Y bueno, ahí con Caroline que dijo que la importancia de desarrollar pensamiento crítico fuera de la cotidianidad, Giselle Mora, Ingrid Sánchez, Alexander Castillo con sus intervenciones. Y bueno, como dice Javi, efectivamente un maestro de primaria representa hoy tiene la representación tal vez de muchísima gente que ha estado esperando que se pueda pensar principalmente en esas grandes mayorías cuando se habla de política. Y tal vez de ahí nos queda también un desafío, una enseñanza. Muchísimas gracias y ojalá que sigamos en contacto. Buena semana académica y bueno, que sigamos en esa ruta de pensamiento crítico. Es el aniversario, es el 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Entren en internet, busquen cosas va a haber, hay muchas actividades, videos, materiales, documentos. Eso puede ser muy inspirador para todas y todos nosotros. Gracias. Chao, chao. Un abrazo.